Egunon y bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy vamos a hablaros de temas muy delicados. Por este motivo quiero pediros mayor sensibilidad, si cabe, desde los medios de comunicación a la hora de reflejar esta difícil problemática. Nos acompaña Irune Muguruza, directora de Política Familiar y Diversidad del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, también la responsable de investigación de EDE Fundació Ainara Cantó, a mi izquierda, y la psicoterapeuta infantil Rosa Lizárraga, de Agintzari Cooperativa. Ainara, con mucha experiencia en la investigación social, Rosa en el trato directo con víctimas de violencia hacia niños y niñas y adolescentes en la comunidad autónoma del País Vasco. Ainara y Rosa nos van a presentar dos trabajos realizados desde entidades del tercer sector con el apoyo del Gobierno vasco. EDE Fundazioaren eta Agintzari Kooperatibaren eskutik, bi urrats garrantzitsu emango ditugu gaur adingabeenganako indarkeria eta sexu abusuak hobeto ezagutzeko eta antzemateko. De la mano de EDE Fundazioa y Agintzari Cooperativa, hoy vamos a dar pasos importantes para conocer mejor y detectar antes la violencia y abuso sexual hacia menores. En primer lugar, me gustaría subrayar que la defensa de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de toda la ciudadanía, empezando por las familias y terminando por las instituciones públicas. Su derecho al bienestar, a la educación y a crecer en un ambiente favorable es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. El informe Violencia hacia niños, niñas y adolescentes de la CAP nos ayuda a comprender mejor esta complejísima situación. Sabemos que nos enfrentamos a un problema que hoy está más visibilizado. Sabemos que la concienciación social hace que hoy en día se produzcan más denuncias, aunque no sabemos si es porque están aumentando los casos o porque antes pasaban más desapercibidos. Este informe constata el aumento de recursos institucionales dirigidos a proteger a niños y niñas, pero también nos interpela sobre posibles mejoras del sistema de protección. Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria Euskal Autonomia Erkidegoan. Txosten honek hobeto laguntzen digu egoera konplexu hori ulertzen. Badakigu gaur egun ikusgarriagoa den arazo bati aurre egin behar diogula. Badakigu gizartearen kontzientziazioak eragiten duela gaur egun salaketa gehiago egotea, naiz eta ez dakigun kasuak areagotzen ari direlako den, edo lehen oharkabeago pasatzen zirelako. Txosten horrek agerian uzten du gora egin duela haurrak babestera bideratutako erakunde baliobideen kopuruak, baina babes sistemaren balizko hobekuntzei buruz ere hitz egiten digu. El informe constata el importante incremento de recursos puestos en marcha en los últimos años para proteger a nuestros menores. Esta es una problemática muy delicada, pues no debemos olvidar que la violencia y los abusos sexuales hacia menores se producen sobre todo en el ámbito familiar. Es responsabilidad de las personas adultas ayudar a salir de estas situaciones de violencia o abuso sexual a las y los menores. La sociedad vasca no debe vivir a espaldas de esta vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No es que Euskadi tenga mayores tasas de violencia infantil, es que en Euskadi queremos coger el toro por los cuernos. Como decía antes, este informe nos interpela un poco a todos. El informe también os interpela a los medios de comunicación. Después, Ainara Cantó nos ofrecerá detalles de este informe, pero quisiera adelantarme a una de sus conclusiones. Asumimos ya la necesidad de puesta en marcha de algunos de los retos detectados en este informe como áreas de mejora institucional. Onartu egiten dugu txosten honek erakundeen erantzuna hobetzeko detektatutako erronketako batzuk abian jartzea. También estamos haciendo un esfuerzo por dar a conocer más el servicio telefónico de atención a la infancia y adolescencia, el teléfono Zeuk Esan. Por otro lado, hoy vamos a dar a conocer una herramienta informática para detectar sospechas fundadas de abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes. El apoyo ya dado para la realización de este screening o test de chequeo se va a completar en los próximos meses con su socialización entre profesionales que trabajan con la infancia en distintos campos.
Esta campaña de formación creemos que va a resultar muy útil para una precoz detección y para empezar a ayudar antes a estas víctimas tan vulnerables. Screening edo azterketa test hori egiteko jada emandako laguntza datozen hilabeteetan osatuko da, hainbat alorretan aurrekin lan egiten duten profesionalen artean sozializatuta. Prestakuntza kanpaina hau oso baliagarria izango da, edo horrela usten dugu behintzat, goiz detektatzeko eta hain zaurgarriak diren biktima horiei lehenago laguntzen hasteko. Sin más, paso ya la palabra a Ainara Cantó, responsable de investigación de EDE Fundazioa y responsable de este informe. Egun on guztioi. Bueno, el estudio que presentamos hoy ha tratado de responder a 3 objetivos. Por un lado, cuantificar, conocer la incidencia y la prevalencia de las distintas formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes en Euskadi. Por otro lado, acercarnos también a conocer cuáles son los recursos que tienen disponibles estos niños, estas niñas y sus familias. Y, en tercer lugar, poder identificar cuáles son esas áreas de mejora para adecuar y mejorar la respuesta a esta problemática. Para abordar el estudio se han combinado técnicas cuantitativas y cualitativas, nos hemos acercado a fuentes secundarias, pero también a fuentes primarias, se han realizado entrevistas y talleres grupales y, en definitiva, han participado más de 50 profesionales de ámbitos muy distintos, desde servicios sociales, pero también del ámbito educativo, del ámbito sanitario, judicial, que nos han ayudado a reflexionar conjuntamente. El enfoque con el que hemos abordado la investigación es un enfoque multidimensional. No queríamos hablar solo de aquellas formas de violencia que son más conocidas o que tienen mayor visibilidad, sino poder ofrecer un panorama desde una perspectiva más global que hablara de las distintas formas de violencia que afectan a este colectivo en ámbitos distintos. Tampoco nos hemos querido olvidar que hay un salto entre los casos que realmente suceden y los casos que los organismos oficiales son capaces de registrar, que son siempre muchos menos. Por eso lo que hemos hecho ha sido acercarnos a recopilar información de una variedad muy importante de fuentes distintas que han permitido ofrecer un panorama de la dimensión del problema con una perspectiva bastante más amplia que los informes previos publicados hasta la fecha. En coherencia con este enfoque, podríamos decir que la violencia contra niñas, niños y adolescentes es una violencia que implica un abuso de poder en relaciones de desigualdad y que comprende tanto las formas más explícitas de violencia física como también otras no físicas, como puede ser el maltrato psicológico, y no intencionales, como pueden ser algunas formas de negligencia. Nos parece también importante destacar 3 claves para poder comprender adecuadamente este problema. La primera de ellas sería reflexionar sobre cómo esta violencia no afecta a todos los niños y a todas las niñas por igual. Hay una serie de factores de riesgo que hacen que unos niños y algunas niñas sean más vulnerables. Por ejemplo, el hecho de tener discapacidad, de contar con una red informal de apoyo más débil o vivir en una sociedad donde se promueven unos valores de respeto a la diversidad o no, va a influir en estas tasas de violencia. Otro de los elementos clave que nos gustaría destacar es el hecho de que las niñas presentan en algunas formas de violencia tasas más elevadas que la de los niños, y esto nos obliga a analizar este problema desde una perspectiva de género. Y, por último, destacar también que cuando queremos acercarnos a esta problemática y a darle una respuesta adecuada, tenemos que considerar que los niños y las niñas no son solo objeto de protección, sino sujetos de derechos, y que esto significa, en definitiva, que el interés general de estos niños y estas niñas ha de prevalecer por encima de otros intereses. Hay muchas formas de clasificar los distintos tipos y subtipos de violencia de los que se habla en este informe. Se ha apostado por una clasificación que combina distintos criterios, y lo que vais a poder encontrar es una recopilación de datos y reflexiones en torno a 7 formas de violencia
que se considera que tienen unas características específicas y que merece la pena abordar de manera diferenciada. El informe habla de maltrato intrafamiliar, de violencia sexual, de maltrato entre iguales, de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, de violencia institucional, de otras formas de violencia como puede ser la ejercida desde los medios de comunicación o la publicidad, y de la violencia que también ejercen los y las menores de edad. Cuando nos acercamos a este problema fuimos notando una tendencia al alza del volumen de casos registrados, que fundamentalmente guarda relación con una mayor concienciación social y un incremento de las denuncias de estos casos. Pero quisimos ir un poco más allá y nos preguntábamos si podía haber algunos de estos problemas o algunas de estas formas de violencia que merecían que les prestáramos una mayor atención. Así, vamos a destacar algunas de estas conclusiones. En relación con el maltrato infantil intrafamiliar, nos parece importante destacar que hay algunos estudios a nivel estatal que estiman que 1 de cada 4 niñas y niños han sido víctimas de maltrato en su hogar, y que este tipo de violencia que sucede dentro de los hogares, dentro de este tipo de violencia, la tipología más frecuente es la de negligencia, que hace referencia a la falta de atención a necesidades de afecto, de seguridad, de higiene, de educación, de alimentación, etcétera. Y especialmente preocupan este tipo de violencia porque es realmente difícil de detectar, y en la medida en que la detección no sea temprana, los casos se cronifican y las dificultades de hacer una intervención adecuada son especialmente más difíciles. En cuanto a la violencia sexual, cabe destacar que si se estima que en torno a solo el 10% de los casos de maltrato infantil son denunciados, cuando hablamos de violencia sexual el porcentaje podría rondar el 2%. Esto puede daros cuenta de lo difícil que es estimar cuántos niños y cuántas niñas están sufriendo en este momento este tipo de violencia. Pero sí que hay algunos estudios también a nivel estatal que indican que en torno a 1 de cada 5 personas ha podido sufrir violencia sexual en la infancia. Además, se sabe también que esta violencia, que afecta a niños y a niñas, a partir sobre todo de la pubertad, afecta desproporcionadamente a las niñas, y preocupa en torno a este tipo de violencia especialmente la dilación y la revictimización de los procesos judiciales, la necesidad de seguir avanzando en la detección de casos y en el aseguramiento de la especialización adecuada y la perspectiva de género en la intervención. También nos parece importante destacar que se ha identificado que algunas familias que enfrentan este tipo de violencia fuera del ámbito familiar y que cumplen con su función protectora presentan algunas necesidades de apoyo y de acompañamiento específicas a las que cabría prestar especial atención. También en relación con el maltrato entre iguales, podemos decir que en Euskadi contamos con una amplia trayectoria en la prevención de este tipo de violencia, pero que aún así no podemos dejar de mirar hacia esta problemática que afecta a 1 de cada 5 alumnas y alumnos. Afirma haber sufrido este tipo de maltrato, y sobre todo en los últimos años se ha visto crecer las tasas de ciberbullying, que sería la versión online de este maltrato entre iguales. En relación con la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, nos gustaría destacar 2 aspectos. Por un lado, la necesidad de seguir dando pasos para cuantificar el número de hijos e hijas de mujeres que enfrentan violencia contra las mujeres, porque están reconocidos como víctimas directas de esta violencia, y también seguir dando pasos para adaptar los recursos a sus necesidades específicas. Y, por otro lado, destacar el hecho de que la violencia psicológica de control por parte de pareja o expareja en la población adolescente presenta tasas considerablemente más elevadas que la media. Para terminar, me gustaría compartir también algunos de los principales retos que derivan de este estudio. Dejar muy claro que, aunque hemos hablado de algunos factores de riesgo que predisponen a la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes se puede evitar,
y para ello es muy importante apostar por desarrollar una estrategia preventiva de carácter integral que permita que el trabajo en el campo de la prevención sea prioritario. También cabe potenciar y reforzar la intervención comunitaria, así como reforzar la atención temprana de casos, ayudando a los profesionales y a las profesionales a que puedan identificar los casos y notificarlos de manera más temprana, así como poner en valor y trabajar en términos de educación emocional y educación afectivo-sexual. En cuanto a la intervención, cabría seguir avanzando en agilizar los procedimientos para ganar en rapidez de respuesta y garantizar un adecuado nivel de personalización y adecuación de los recursos a los ritmos y a las necesidades específicas del colectivo. Y también nos parece importante que, dada la dimensión y la complejidad de este problema, las apuestas institucionales que se lleven a cabo se basen en la corresponsabilidad entre agentes y entre sistemas que están siendo apelados a dar respuesta a este problema, incrementar los recursos en coherencia con un problema que crece y que se complejiza, y, por último, también desplegar sistemas de información y mecanismos de evaluación que permitan ir recopilando datos para ir implementando mejoras en la intervención. Eskerrik asko, Ainara. Orain, Rosa. Eskerrik asko, Ainara. Ha estado muy bien, la verdad. Sí. Y bueno, va a ir un poco en la línea, o va a servirnos también de soporte pues a lo que nosotros venimos un poco a presentar, ¿no? Me ha gustado mucho lo que se ha dicho al empezar, esta apuesta de nuestra comunidad autónoma por mirar de frente a los problemas. El maltrato en general es un problema, pues no os voy a hablar del abuso sexual infantil. Es una cosa que nos mueve a todos, no importa qué profesión tengamos, ni de dónde vengamos, ni qué seamos, ni qué hayamos estudiado, ¿no? Es un tema que nos mueve mucho y es verdad que esta apuesta por la detección, desde luego, para nosotros pues ha sido de agradecer enormemente, ¿no?, que nos deis esta oportunidad. Nosotros somos un equipo de psicólogos especialistas en el campo de abuso sexual. Trabajamos desde hace 20 años para el Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya en la exploración y el tratamiento de estos niños, de estas niñas. Y en todo este tiempo nosotros hemos podido comprobar, un poco en la línea de lo que venía diciendo también Ainara, que el gran problema del abuso sexual infantil, entre otros, que tiene muchos porque es un problema pues muy grave, ¿no?, y que a todos nos conmueve, es el tema de la detección, ¿vale? Cómo poder ver eso que está pasando. Y vimos que había una gran dificultad en todos los profesionales que están alrededor de esto, que son muchos, porque es verdad que el abuso pone en juego a todos los ámbitos, al judicial, al policial, al clínico, al médico, ¿no? Y es verdad que veíamos eso, que no se estaba terminando de poder ver verdaderamente que eso estaba sucediendo por alguna razón, ¿vale? Para poder detectar si un niño, una niña o un adolescente está siendo abusado, hay como 3 posibilidades. Una es que alguien lo vea, que nuestra experiencia desde luego es altamente improbable porque el abuso lógicamente siempre se produce dentro de un contexto de máximo secreto. Puede ser también que el niño o la niña o el adolescente lo cuente, que en nuestros casos se produce en el 50% de las ocasiones, ¿vale? Aunque es verdad que nosotros trabajamos con menores que están siendo protegidos por Diputación, y eso hace probablemente que revelen más que fuera de nuestro ámbito, porque una vez que estos niños y estas niñas se sienten seguros, es verdad que tienen oportunidad de poderlo contar fuera de sus casas. Y la tercera posibilidad es que algún adulto que está a su alrededor vea algo, vea unos síntomas que pueda, de alguna forma, entender que estén relacionados con una situación de abuso. Y precisamente aquí es la dificultad en los profesionales, el poder establecer si eso que yo estoy viendo verdaderamente está relacionado con que esté pasando un abuso en esa familia. El abuso sexual infantil es un gran tabú en la sociedad, es algo que nos organiza como sociedad. Luego nuestras cabezas de entrada
lo que nos hacen es pensar, no puede ser, esto no está ocurriendo. Entonces, es verdad que eso es una dificultad porque de alguna forma tenemos que luchar contra ello. Como no sabemos si está pasando o no, y que esto genera una gran angustia en todos los profesionales, pero en todos, da igual que sea el policía, da igual que sea el juez, da igual que sea la pediatra, da igual que sea un psicólogo, da igual, esto genera muchísima angustia. Y el problema es que no existe ningún test, ni en castellano ni en euskera, validado, que nos pueda decir si efectivamente eso que vemos es o no es. Es decir, ¿está pasando, está sufriendo abuso este niño o esta niña? No existe ningún test. Porque el abuso sexual infantil, también se ha comentado antes, no es una enfermedad en sí, no es una patología. Es algo que le sucede a un niño, a una niña o a un adolescente. Y entonces cada niño, cada niña o cada adolescente va a responder de una manera de acuerdo a sus propios mecanismos que tengan de defensa. Y por eso hay chavales o chavalas que van mal en la escuela, pero hay otros que no. Hay niños o niñas que se inhiben, se retraen y no salen de casa, pero hay otros que hacen lo contrario. Hay unos que se muestran más agresivos o más agresivas y hay otras que no. Entonces, eso es muy importante, por eso es la dificultad del test, porque no es una patología, no es como una enfermedad que si tienes estos síntomas tienes gripe, si te pasa esto, no, esto no funciona así. Cada persona reacciona como puede, con sus propios mecanismos defensivos. Y esto es lo que nuevamente nos hace más difícil poder detectar qué está pasando. Vale. Tratando de responder un poco a esto desde nuestra experiencia en todos estos años, al tiempo viendo, como nos señalaba ya también Ainara, que es muy importante detectarlo y cuanto antes mejor para poder ayudarles, ¿no?, a la familia, a los chavales y a las chavalas, nosotros nos hemos planteado diseñar una página web, ¿vale?, que trate de ayudar en esta detección. Es un poco lo que aquí os queremos presentar. Con esta web lo que ofrecemos es ayudar a estos profesionales a valorar si esos síntomas, si esas conductas, si esos comportamientos que estamos viendo se puede denominar como sospecha fundada de abuso sexual infantil, ¿vale? Queremos que quede claro, no es un test, o sea, ojalá tuviéramos, no es un test que uno diga, marco, así hay, no es eso, pero creemos que ayuda mucho cuando un profesional con toda la angustia de lo que está viendo en ese niño, en esa niña, puede ir a una herramienta y decir, vale, sí, aquí hay unas personas que tienen mucha experiencia y dicen, bueno, esto igual hay que investigarlo como abuso, o no, esto algo le pasa a ese niño o a esa niña, pero de momento no podemos decir que sea abuso, porque así como no nominar algo como abuso tiene unas consecuencias graves, nominarlo como abuso también. Y no solo me refiero del lado de la persona, del supuesto abusador al que le señalemos, sino para la propia niña o el niño, para la familia, para el entorno, para la sociedad. El abuso sexual infantil es verdad que es como, nosotros solemos decir que es como echar una bomba. Tú echas una bomba en un sitio, bueno, pues así, arrasa. Donde los que están más cerca de la bomba, desde luego, quedan arrasados, pero alrededor también. Entonces, es muy importante tanto detectarlo como no sobredetectarlo, ¿vale?, que es la otra posibilidad. Entonces, lo que nosotros queremos ayudar es a poder establecer si eso que estamos viendo es sospechoso de ser abuso, pero siempre va a ir acompañado de una evaluación posterior por equipos especializados como nosotros en cada comunidad autónoma, en cada sitio. Esta herramienta nosotros la hemos construido a partir de una revisión bibliográfica que se hizo de los indicadores son lo que se está proponiendo en general en la comunidad científica, en las personas que trabajamos, ¿vale? Se proponen una serie de indicadores, casi todo el mundo trabaja con los mismos. Nosotros lo que hicimos es, de todos esos que se proponen, hemos elegido 50 que en nuestra opinión, de nuestra experiencia, aparecen más frecuentemente, ¿vale?, los casos que nosotros vemos, y lo que hemos hecho luego los hemos ponderado, los hemos tratado de agrupar en aquellos indicadores que nos parece que nos pueden indicar con mayor certeza que hay un abuso, los medios y los más bajos, ¿vale? Hemos establecido en 3 categorías.
es importante también decir que las personas que quieran consultar en nuestra web no va a dejar huella de ninguna manera. O sea, se puede consultar de una forma anónima, sí deja una serie de datos estadísticos, pero bueno, pues por nosotros, por saber cuánta gente lo consulta y un poco en base a qué género y tal, pero no va a dejar ningún tipo de huella de quién es, ni de por qué niño, ni qué profesional. Que yo creemos que esto también puede ayudar dentro de lo que decimos, ¿no? La angustia que despierta señalar algo, nominar algo como abuso sexual infantil. Y bueno, al final de la consulta, ¿vale? El profesional se puede imprimir una hoja, un PDF, ¿vale? Que se puede llevar algo físico que puedan adjuntar en un informe de derivación o en algo de cara, digamos, a poder transmitírselo a otro profesional. Y bueno, pues eso sería en líneas generales lo que nosotros queremos presentar. Eskerrik asko, Rosa. Eta orain, galderak baldin badaude, momentua da. Sí, me gustaría saber si este tipo de notas que hemos dicho, este screening, se aplica en otros países. ¿Qué referencias en el mundo que podéis haber utilizado? Pues hay algunos test en inglés. Sí que hay un test que se intentó validar aquí por el equipo de Quincho, de Paul, del profesor de la Universidad del País Vasco, en el que nosotros participamos hace ya bastantes años, casi al principio, y la verdad que no se pudo adaptar esta versión inglesa a una en español. Entonces, que tengamos referencia, no. Sí que es verdad que hemos revisado lo que hay. Ya hemos dicho, nosotros nos hemos basado en qué está proponiendo, ¿vale?, los distintos profesionales en el mundo. Hombre, nosotros, nuestra herramienta es verdad que está hecha desde un punto de vista clínico. Nosotros no somos investigadores científicos, sino que somos personas clínicas que trabajamos con estos menores, con estos adolescentes, y a partir de ahí hemos organizado nuestro trabajo. ¿Es accesible ya la página? ¿No? Sí, ya está en Internet, sí. ¿En vuestra página web? Está en la página web y también está en la dirección. He traído también aquí algunos. Hemos hecho unas, pues como unos marcapáginas que luego podéis llevaros, ¿vale? La dirección es screening.aguinchari.com, ¿vale? Y entrando en esa dirección, screening, eso es, .aguinchari.com, vale. Hay dos más, Íñigo, si quieres, ¿vale? Sí, toma. Eso es. Y también en nuestra página web también hay un banner y que da acceso directo a la página web. La acabamos de lanzar, la estamos presentando también en nuestros ámbitos más clínicos, el fin de semana pasado también en un encuentro con psicólogos y psiquiatras. Y bueno, pues estamos abiertos, como les hemos dicho a ellos, ahora estamos también abiertos. Nosotros lo hemos también contrastado con equipos del Estado que trabajan como nosotros, ¿vale? Les hemos facilitado antes de lanzarla la página para que ellos la pudieran probar, para que la validaran, para que vieran si a ellos también les parecía que podía señalar la sospecha, y es verdad que sí que es verdad, nos la han validado, pero bueno, ahora también queremos que el resto de profesionales la puedan usar y nos puedan ir haciendo una devolución de, bueno, pues un poco si hay que ajustar, son muchos indicadores, es verdad, es mucha información, entonces me imagino que como siempre habrá que ir ajustando alguna cosilla. No sé, estás hablando todo el rato de profesionales, ¿no? Habrá gente que a lo mejor, no sé, ciudadanos de aquí que en un momento dado puedan ver una situación y demás, pero siempre parece como que el miedo cohíbe. Sí. A ver si voy a meter la pata, a ver si voy a... Sí. Pues, con todas esas circunstancias colaterales que luego se pueden dar, Sí. ¿no? Entonces, yo no sé si cualquier ciudadano podría tener acceso... A ver, eso está libre, está en Internet, está libre, o sea, puede acceder cualquiera, pero es verdad que no es nuestro objetivo, porque es lo que te digo, el abuso sexual infantil es un tema muy angustioso,
que nos angustia incluso a los profesionales. Yo creo que las familias, digamos, los ciudadanos de a pie, las ciudadanas, tienen otros cauces, si tienen esa sospecha, que yo entiendo que es acercarte a los profesionales, acercarse a servicios sociales, acercarse a Diputación Foral de Vizcaya o bueno, a los servicios de infancia. Creo que es mejor ese canal a que ellos vayan directamente a abordar, porque aun siendo, yo entiendo que es una página web que facilita mucho, no deja de ser una cosa dirigida a profesionales. Entonces, no estoy segura de si, o sea, quiero decir que no es un test que uno hace clac, clac, no, marco, no, hay que leer, hay que pensar si eso que te están diciendo es eso. Nosotros en nuestra experiencia nos llaman los profesionales, o sea, aunque lo pasan, nos llaman, oye, esto que he dicho, ¿a ti te parece? ¿Qué os parece? Entonces, yo entiendo que no es el camino. Yo creo que cualquier ciudadano es mejor que se dirija a los profesionales, ¿vale? Que vaya a los servicios de infancia, como te digo, a servicios sociales y que allí plantee. Es muy importante que se plantee, está bien que lo digas, porque a veces pasa eso, que por el miedo sí, es verdad, si voy a ver si voy a decir algo que luego no es y paraliza, que es lo que pasa también en los profesionales. Por eso un poco nosotros empezamos a pensar en diseñar esta web. Pero yo creo que esas personas está muy bien que vayan, pero que vayan a los servicios sociales, porque luego ellos, esos profesionales, ya nos consultarán a nosotros. Yo creo que es más ajustado, porque les va a resultar muy angustioso y muy difícil de valorar, yo entiendo, para ellos. Pero desde luego está en Internet, o sea, está ahí abierta. Sí. Esta pregunta sería para Ainara. Has dicho que solo el 10% del maltrato infantil se denuncia, que en el caso de la violencia sexual se reduce al 2%. Son porcentajes, pero ¿podríamos hablar de cifras concretas? ¿Tenéis datos de a cuántas niñas, niños, adolescentes podría afectar en Euskadi, por dar una cifra, aunque sea aproximativa, sin datos exactos, evidentemente? Como decía, es una de las cuestiones más difíciles poder dar con la prevalencia de este tipo de violencia por esa dificultad en la detección, como estaba mencionando Rosa. Entonces, lo que tenemos son esas cifras que apuntan las investigaciones previas específicas sobre ese tipo de violencia sexual y que nos hablarían de que en torno a 1 de cada 5 personas había podido sufrir este tipo de abusos en la infancia. Pero no contamos con cifras más concretas en Euskadi. Sí, para Rosa me gustaría preguntarle también, dado que esta es una herramienta clínica, hablamos del screening, y que vosotros tenéis una gran experiencia clínica, no sé si puedes también evaluar el número de casos que habéis utilizado como materia prima para luego generar este screening. Pues nosotros, mira, acabamos de llegar a los 300 casos desde que hemos empezado y esta lo hemos utilizado con en torno a 200 casos nuestros. Hemos ido revisando en los que ya teníamos. Nos ha interesado lo que le hemos pedido a los otros equipos también, es decir, con casos donde uno ya va sabiendo cuál fue el resultado, claro, nos permitía, vale, si la pasamos, concuerda, es decir, la herramienta dice que la sospecha es fundada y luego se confirmó que había abuso o no, la herramienta dice que no hay una sospecha fundada y no se confirmó. Entonces, nosotros lo hemos hecho en torno a 200 casos nuestros. ¿Sería un 66%? Sí. Para evaluarla, para evaluarla. Que no quiere decir que en el 66% de nuestros casos se confirma el abuso. Y luego lo que digo, en nuestros casos es que es muy distinto porque nosotros trabajamos para el servicio de infancia. Eso quiere decir que los niños y niñas y adolescentes que vemos tienen abierto un expediente por desprotección grave en infancia, lo que está diciendo Ainara, es decir, son negligencias muy graves. Entonces, cuando ya está abierto ese expediente, muchas veces nuestros chavales están ya en hogares, se les ha retirado de su casa, o sea, que nosotros nos dirigimos a un grupo de menores muy concreto, ¿vale? No es el general, por eso nuestros datos tampoco no sirven a nivel estadístico, porque son muy parciales. Besterik? Bueno, mila esker eta hurrengo arte. Sí, gracias.